Bueno, estábamos entonces en que tenemos la imagen normal en la cual el hígado no ha sufrido ningún cambio, el lóbulo derecho está isoecoico, el parénquima cortical renal, del mismo color. En el caso de la esteatosis, infiltración grasa, hiperecogénico, porque la grasa se ve blanca, en relación a la cortical del riñón. Si tengo una esteatosis más severa, ya hay más fibrosis, hay dificultad en la visualización de los segmentos posteriores porque el ultrasonido no atraviesa tanto, se ve bien hiperecogénico. Y este ya es un hígado cirrótico. Recuerden que reducía el tamaño, tenía irregularidad de los contornos, un marcado patrón heterogéneo que puede ser hasta micronodular o nodular, recordando a todos los módulos de regeneración y la fibrosis que hay entre los mismos. Y en este caso, este líquido anecoico rodeando el hígado que nos habla de una citis. Esta es la vesícula, ¿sí? Es normal que la vesícula se engrose en las paredes en los procesos de cirrosis e inflamación hepática crónica, sin ser una colecistitis. ¿Qué otras cosas puedo encontrar? Bueno, poniéndole vascularización puedo ver nódulos en el parénquima hepático, que si tienen ejes arteriales podríamos hasta sospechar que es un hepatocarcinoma, y para poder hacer el diagnóstico diferencial, si son menor de 1 centímetro, se solicita resonancia con contraste, y si son mayores de 1 centímetro, a veces la tomografía lo puede resolver. Se debe pedir con contraste endovenoso dinámica hepática porque debe incluir la fase arterial, que es donde captan los hepatocarcinomas. Luego, ¿qué otro signo puedo ver en las hepatopatías crónicas? Habíamos dicho que en la clínica el aumento del tamaño del hígado va a ser una característica. Por ecografía podemos ver lo mismo, el aumento del tamaño del hígado en su diámetro anteroposterior, más de 15 centímetros aproximadamente, y un aumento muy característico del lóbulo izquierdo y el lóbulo medio, que casi atraviesa la línea media del paciente, hasta se puede palpar. El segmento caudado, que es este segmento que está entre la cava y la porta, también va a estar muy aumentado de tamaño. Otro signo va a ser el aumento, dijimos la hepatoesplenomegalia. La esplenomegalia, el aumento del tamaño del vaso, más de 12 centímetros, pérdida de la concavidad iliar, cada vez más abombado, mayor del tamaño del riñón. Son todos signos de aumento del tamaño del vaso. También el vaso puede estar aumentado por otras causas, sino solo por las hepatopatías, ¿sí? Cualquier anemia, ¿sí? Y bueno, el aumento del calibre de la vena porta en su diámetro anteroposterior de más de 14 centímetros. Esto es un dibujito para que vean el colédoco, es esa imagen anecoica chiquitita, es un corte a nivel del ilio, la arteria es rojo y la vena porta, ¿sí? Que el colédoco, habíamos dicho, esté menos de 7 milímetros es lo normal. Si está aumentado más de 7 milímetros es patológico, decimos dilatación de la vía biliar extrahepática, y si tiene colecistectomía debe medir menos de 11, ¿sí? Este es un ejemplo de un colédoco dilatado que se ve anecoico, prácticamente acá no se veía, y miren el tamaño que tiene acá, y una imagen ecogénica con sombra acústica posterior, que es un lito. Y entonces esto es una dilatación de la vía biliar extrahepática por una litiasis. Y esto es lo que hemos visto hoy, una dilatación de la vía biliar intrahepática, que normalmente, por ejemplo, acá ven, no se ve, y acá sí la vemos, más de 3-4 milímetros, ¿sí? Bueno, acá el espacio de Morrison libre, con un hígado graso, ocupado por líquido anecoico laminar, bueno, esto ya lo hemos dicho, contornos irregulares, o un espacio de Morrison con mucho más líquido, ¿sí? Otros lugares que podemos encontrar líquido es cuando ya hay una citis importante en los bolsillos a nivel de las fosas ilíacas derecha e izquierda, sobre todo porque el paciente permanece más tiempo parado, donde más líquido va a haber. Puede haber perihepático, perisplénico también. Y generalmente esos bolsillos se miden porque a veces para la extracción de líquido requieren saber si es grande como para poder ingresar una aguja, ¿sí? Bueno, la elastografía, que es un método que hemos dicho que lo que evalúa es la rigidez del hígado, haciendo un promedio de varias muestras para saber el grado de fibrosis. ¿Qué otras cosas puedo encontrar? Por ejemplo, en un hígado, quistes hepáticos simples, ¿sí? Anecoicos, con refuerzo acústico posterior, que es esta sombra blanca, ecogénica, ¿sí? Son quistes hepáticos simples que no tienen ninguna importancia. Obviamente que en un paciente con
riesgo de quistes ciáticos, cambiaría la valoración. Puedo encontrar tumores benignos, como puede ser una hiperplasia nodular focal, que tienen la característica cicatriz central, que generalmente son isocoicos con el parénquima. Estos alterarían el hepatograma. Un hemangioma, que son imágenes vasculares, tumores benignos, de ramilletes vasculares, que son muy frecuentes de encontrar, que tampoco deberían alterar el hepatograma, salvo cuando son de gran tamaño o sangran, que pueden ser circunstancias especiales. Normalmente son tumores benignos que permanecen del mismo tamaño en los sucesivos controles ecogénicos de contornos regulares. Los adenomas, que también se vinculan mucho. El adenoma es otra de las lesiones benignas de contornos regulares, hiperecogénicas, difíciles de diferenciar a veces por este método, pero con los métodos de tomografía y resonancia más se pueden caracterizar mejor, que también están asociadas al uso de anticonceptivos y, bueno, rara vez alteran el hepatograma. Bueno, y el hepatocarcinoma, que bueno, generalmente lo vamos a sospechar ante un hígado que esté en control y screening por alguna patología de base, hepatitis C, eh, B, cirrosis, y que aparezca una lesión nueva. Generalmente se termina de caracterizar por otro método de imagen. Y bueno, siempre que encontremos múltiples imágenes de un paciente con alguna patología oncológica de base o que no sepamos, aunque ojo porque muchas de las imágenes benignas también pueden ser múltiples, pero bueno, sobre todo en un hígado que previamente era normal y luego aparecen múltiples imágenes, siempre buscar un primario o podrían hablar de progresión de la misma enfermedad siendo metástasis. Generalmente los tumores malignos no van a respetar la anatomía y rompiendo la estructura, desplazando y comprimiendo vasos o introduciéndose en los vasos, generando trombosis. En cambio, las imágenes y los tumores benignos de hígado van a ir desplazando lentamente sin deformar a las estructuras, sin invadirlas. Y bueno, un poco de los hallazgos que vimos hoy en los distintos métodos los vamos a ver en tomografía. Tenemos la aerobilia, que se va a ver muy hipodensa porque es aire, como el aire de la cámara gástrica. Generalmente la vía biliar intrahepática no se ve en tomografía. Bueno, este era el ejemplo donde se podía ver el lito, que es de la misma paciente que vimos la placa, en las asas de intestino, más hiperdenso. Acá un ejemplo de cómo se ven las litiasis hiperdensas de tinte cálcico en la vesícula. Acá hígado, vesícula, páncreas y vasos, ¿sí? Y acá los riñones y esta imagen hipodensa que es un quiste, ¿sí? Este probablemente también otro quiste hepático. Acá una colecistitis con una pared engrosada con edema, fíjense esta que finita que está y esta que engrosada que está. Miren acá, el edema bien engrosado, bien hipodenso y con el contraste endovenoso como se realza la mucosa inflamada. Ese último corte es un corte coronal, estos son cortes axiales de tomografía. Y bueno, y acá para mostrarles cómo se ven en los distintos métodos, tenemos entonces la primera imagen, que es una ecografía en la cual vemos a los quistes, que como son líquidos son anecoicos de contornos regulares en el lóbulo derecho. Acá un corte axial de tomografía que tiene contraste endovenoso, pues somos la aorta brillante, en el cual vemos imágenes hipodensas que no realzan con el contraste y que se van a mantener con las mismas unidades de Hanfield en el sin y el con contraste. Y estos de abajo, que son cortes axiales de resonancia, y un corte coronal de resonancia, que como dijimos, el líquido en T1 es hipointenso y en T2 es hiperintenso. Y lo mismo en este T2 axial. Luego acá tenemos un ejemplo de un absceso hepático, que en la ecografía lo vamos a ver también, hipoecoico, anecoico, heterogéneo, pero de paredes más engrosadas, lo mismo en esta tomografía, y que van a realzar hipodenso con realce de la pared y paredes gruesas, ¿sí? El realce periférico es característico de los abscesos.
bueno, acá capaz no vamos a andar tan profundo, pero el hiperplasia nodal focal, la tomografía nos permite caracterizarla muy bien por la forma de realce, por su cicatriz central eh, estrellada, que es fibrosis y que no realza con el contraste o realza solo las fases bien tardías, ¿sí? Bueno, los hemangiomas que tienen ese realce en las distintas fases del contraste nodular y que en la última fase se homogeniza, y bueno, el adenoma que es bien hipervascular. Eh, y bueno, los hepatocarcinomas que en fase arterial son bien característicos, se observa la arteria llegando, ¿sí? Pero bueno, eso más que nada para que tengan un pantallazo de qué se puede ver. Y en la colangioresonancia, ¿qué nos va a permitir? Por ejemplo, este es un corte de ecografía con una vesícula con múltiples litiasis, que el colédoco se veía dilatado y parecía haber una litiasis en el extremo distal del mismo, que generaba sombra acústica posterior, eh, que capaz con la eco este era muy difícil de ver y solo se ven, esto es la colangioresonancia, acá tenemos las múltiples litiasis y estamos viendo esta litiasis que vemos acá, ¿sí? Que es este puntito con falta de relleno en la colangioresonancia, que la colangioresonancia no usa contraste, usa el mismo movimiento del líquido, ¿sí? Y fíjense, ¿qué nos da la colangioresonancia que nos dio la ecografía? Pues hasta acá vimos la litiasis en la vesícula, el colédoco dilatado con la litiasis, el colédoco dilatado con la litiasis, la vesícula con las múltiples piedras, pero acá había otra litiasis que la eco no vio y que la colangioresonancia sí, que son importantes para las decisiones del cirujano y el gastroenterólogo. Bueno, la resonancia va a ser muy buena para observar la esteatosis hepática, para diferenciar imágenes confusas, porque a veces hay áreas del hígado que pueden quedar sin esteatosis y no ser más que áreas que no tienen infiltrado los hepatocitos con grasa, o ser lesiones focales. Entonces, la esteatosis hepática puede ser valorada con fases de resonancia que se llaman en fase y fuera de fase, que permiten distinguir si realmente hay grasa o no. Más que nada porque a veces también puede tener un patrón así como nodular, como es este caso, y parcheado y no difuso, y confundir con lesiones focales. Eh, bueno, y este es un ejemplo de una colangioresonancia en un tumor, de un carcinoma pancreático. Acá vemos el tumor, como dilata toda la vía intrahepática, y en la colangioresonancia se ve amputado, ¿sí? Y ese es el esquemita y esta es la anatomía patológica del tumor de la cabeza de páncreas. Fíjense que es parecida a la resonancia. Esto me quedó el cuadrito ahí arriba, ¿sí? Este es un TOE2 axial. Pero bueno, para que vayan viendo un poquito por qué son más anatómicos y sirven más los métodos para los diagnósticos. Y bueno, y la CEPRE, la colangiografía endoscópica retógrada, por un duodenoscopio, que es parecido al endoscopio que se hacen las endoscopías altas, para lo que hablábamos cuando vimos celiaquía. Se avanza, se llega a la ampolla de Vater en la segunda porción duodenal, se ingresa al colédoco, se canula, se ingresa contraste hidrosoluble, yodo, y se rompe un poquito el esfínter, se hace una esfinterectomía con una tijerita que pasaron por dentro del endoscopio, y con eso se logra ver las litiasis, captarlas y sacarlas con unas bolsitas y como una red que va atrayendo, y luego se vuelve a instilar contraste y se observa que no haya quedado ninguna. Esto se hace en conjunto el gastroenterólogo con los imagenólogos para mostrar las imágenes, ¿sí? En vivo, con radioscopía, ¿sí? Como es lo mismo que se adquiere en placas, pero constante, ¿sí? Entonces, se insufla un baloncito, se progresa más allá de la litiasis, se infla el balón, se progresa hacia el duodeno, llevando ven todas las piedritas hasta el endoscopio, que después las absorbe o se liberan por la vía digestiva, ¿sí? Ven acá, tenemos